mundo entero cree que es verdad ese cuento, que son inmigrantes económicos y no políticos. La situación está dada o se crea por el hecho de que somos nosotros, los cubanos, los que nos hemos encargado de convencer al mundo a través de nuestra actitud de que verdaderamente lo que nos interesa, y me incluyo, que no es mi caso, pero bueno, lo que nos interesa como cubanos es mejorar económicamente, es ayudar a la familia en Cuba, ir de turistas a Cuba. Pasado un año, no estoy diciendo todos, pero la mayoría, más del 95% de los cubanos que están llegando a los Estados Unidos y de otros que ya estaban acá, incluso algunos que sufrieron muchísimo en Cuba y que tuvieron que escoger o que se vieron obligados a irse al exilio en un momento determinado y hoy están volviendo al país como si nada hubiese sucedido y como si no temieran. Cuando el mundo ve eso, precisamente no puede haber otro criterio, no puede haber otra opinión que no sea tildar al cubano de oportunista, tildar al cubano de que no está huyendo por problemas políticos, porque es inconcebible que un opositor, por ejemplo, ya me estoy saliendo del tema del ciudadano cubano común que nunca dijo un abajo Fidel en la isla, que un opositor, por ejemplo, que viene a los Estados Unidos diciendo que teme por su libertad, por su vida, que se acoge al estatus acá de asilado, es inconcebible que pasado un año, 2, 3, ese cubano vuelva a Cuba de turista, y eso existe. Una persona que teme por su vida, la Convención de 1951 es clara en cuanto a eso. Si temes por tu vida, si temes por tu libertad, ¿cómo volver a ese país si no han desaparecido las condiciones por las cuales te viste obligado a escapar, a huir? ¿Será entonces que los cubanos son inmigrantes económicos porque no han querido o no han podido cambiar la política en Cuba? Existe una apatía. Existe mucha apatía, existe mucha... El cubano común, el que no es opositor, está decepcionado y no le interesa la política. Eso no solo sucede en Cuba, sucede en muchos países. La juventud es preferible porque decepciona y porque es muy sucia por lo general. Y la mayoría de la gente no se interesa por los asuntos políticos, no se interesa por los temas que tengan que ver con la política. Y el cubano no está exento de eso. Muchos jóvenes cubanos simplemente salen del país para mejorar en lo económico y no se interesan por un asunto tan serio o tan importante que no se debe dejar nada más en manos de los políticos como es la política. ¿Dónde hay más riesgo para un cubano que se enfrente a la política en Cuba o que se lance en una balsa o en la ruta del Ecuador? ¿Dónde hay más riesgo para su vida? Donde quiera hay peligro. Depende como uno lo interprete o lo enfoque. Ser opositor en Cuba, cuando no eres un opositor conocido, lo que se torna difícil, porque para que lo conozcan, por lo general, tiene que sufrir, ir a la cárcel. Además, sabemos también, aunque hay mucha gente que me critica esto a mí, yo me opongo a la dictadura cubana, pero también comprendo que existe una dictadura en la oposición. Los líderes opositores son los mismos. Y en Cuba es muy difícil que una persona que se entregue a esta noble causa de luchar por la libertad del país no vaya a prisión, no sufra golpizas. Depende también de cuán activa sea esa persona en la oposición, en la disidencia. Depende a lo que se dedique. No es lo mismo ser un periodista independiente que ser un activista de la UNPACU que está en la calle gritando en manifestaciones que no convienen para nada. Porque de hecho también es un punto importante el hecho de que en Cuba hoy en día la mayoría de los proyectos de la oposición política cubana son dirigidos, son estrategias del propio aparato estatal de la seguridad del Estado. Porque no les interesa para nada el hecho de que haya un proyecto comunitario, de que van a ayudar a los niños con juguetes. No, eso la seguridad del Estado lo aplaude y de cierta forma a través de sus agentes lo dirige. Lo que sí no le conviene al gobierno cubano es que la gente salga a la calle a gritar, que la gente salga a la calle a manifestarse. Ese es el tipo de actividad a la que más le teme en la actualidad y que le ha temido siempre. Entonces creo que ser opositor en Cuba tiene sus peligros, es difícil, es complejo. Lanzarse al mar depende de la embarcación. Irse por esta travesía, por ejemplo, que es la más común actualmente, de salir por Ecuador con la política de libre visado del gobierno ecuatoriano y trasladarse por toda Centroamérica, no deja de ser difícil, pero por lo general la gente
no conoce, porque no cuentan, los que hacemos esta travesía, no cuentan la verdad de lo difícil que es un tema también, Oscar, que tiene que ver mucho con la situación de los cubanos que llegan acá a los Estados Unidos. Yo soy del criterio de que uno llega a un país, yo he vivido en 4 países sin ayuda, sin beneficios de ningún tipo. Llegué a los Estados Unidos y sé que llegué acá a trabajar. Pero muchas veces decimos, bueno, ¿por qué el cubano joven que llega se queja tanto? ¿Por qué el cubano dice que no es el Yuma, que es la llama, que no es como se lo pintaron? Y no podemos creer que ese cubano joven que llega quejándose es el infierno y que la gloria es el exiliado histórico o aquella persona que llegó y nunca se quejó, que llegó hace 25, 30, 40, 50 años. No, también hay culpa en muchos cubanos que han llegado acá y que cuando ese cubano que acaba de llegar le pregunta desde Cuba, dime qué, Estados Unidos qué, no, esto es lo mejor. Esto es fácil, aquí ven que este es el mejor país, aquí están todas las oportunidades, todas las posibilidades. No le está diciendo la verdad de lo que va a vivir cuando llegue a Estados Unidos o cuando salga de Cuba. Así sucede con los que transitan por Centroamérica. Nadie te dice, cuando pases por Nicaragua tienes que tener cuidado y en todos esos países porque hay mujeres que las han violado, porque hay cubanos que han desaparecido, que no se sabe de ellos, porque uno conoce al cubano que llegó, al cubano que triunfó, pero uno no se entera del cubano que quedó en México en manos de una mara de Centroamérica o de una banda del crimen organizado. Y de ese cubano no se sabe, se cuenta la historia del exitoso, del que triunfa,